Hola, hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, pensamientos y especulaciones de cuándo y cómo volveremos a las clases presenciales en El Salvador. A la fecha de la grabación de este video, 11 de mayo, llevamos 51 días desde que se suspendieron todas las actividades educativas en el país, incluyendo escuelas, colegios y universidades, además de otras clases particulares privadas. Muchos estudiantes ya se muestran desesperados por regresar a las aulas. Esto un poco paradójicamente porque cuando están en las aulas se muestran desesperados por salir a vacaciones. Pero la cuarentena no es una vacación, es un encierro forzado por motivos sanitarios. Y la pregunta que nos hacemos todos, docentes, maestros, padres y madres de familia, es ¿cuándo vamos a regresar a clases y de qué manera es que se va a hacer este proceso? Sobre la pregunta del cuándo, pues hasta el momento no existe una fecha establecida por las autoridades. Lo único que han mencionado es que podría ser en junio, julio o quizá se termine el año en línea. El Ministerio de Educación ya inició, afirman, una capacitación de docentes para utilizar las herramientas disponibles en este momento para la educación o continuidad educativa a distancia. Sin embargo, podemos tomar algunas pistas a partir de lo ocurrido en otros países. En primer lugar, está claro que no vamos a regresar a clases sin antes haber pasado el pico de la curva de contagio del COVID-19. Esto en El Salvador, a mediados de mayo, apenas está iniciando la propagación local de una manera significativa. Es decir, se calcula que en 1 o 2 semanas se alcanzará ese pico mencionado, pero todavía no sabemos cómo se va a comportar el virus en las condiciones particulares de la cultura y la idiosincrasia salvadoreña. Estaríamos hablando de que en este mes de mayo definitivamente no vamos a regresar. Ahora bien, ¿será que vamos a regresar en junio? Yo lo dudo, porque después de haber pasado ese pico de contagio, viene la reactivación gradual de las actividades económicas. Se ha dicho hasta la saciedad que las escuelas y colegios son los primeros en cerrar y los últimos en regresar cuando se da una situación como la que estamos viviendo, es decir, una situación de riesgo de contagio masivo. ¿Será entonces en julio? ¿Quién sabe? Eso depende en primer lugar de cómo se esté comportando el virus para esa fecha, pero también de si ya ha cambiado la mentalidad o la política con la que se va a enfrentar esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque si nos atenemos a que solo se va a regresar a las escuelas y colegios cuando no exista riesgo, estaríamos hablando de 18 a 24 meses, que es lo que han estimado las organizaciones internacionales para la finalización completa de la pandemia. O bien esperar hasta que haya una vacuna, cosa que en el corto plazo todavía no se ve venir. Dicho lo anterior, tendríamos entonces que pensar en el regreso a pesar del virus, es decir, en unas condiciones que permitan reanudar las actividades educativas, minimizando el riesgo de contagio, pero no eliminándolo por completo. Y es entonces donde tendríamos que pensar cómo regresar, qué cosas van a cambiar cuando podamos volver a las aulas en 1, 2 o 3 meses. En primer lugar, lo que parece obvio es que las mascarillas van a ser parte del uniforme escolar y por supuesto del equipo docente, aunque sean mascarillas artesanales hechas de tela, puesto que aunque sea un porcentaje de riesgo de contagio, ayudan a reducir. Lo que sí vamos a cuidar es que los diseños de esas mascarillas no sean tan extravagantes o contrarios a los valores que se intenta inculcar en los colegios y escuelas. Una de las ideas que habría que considerar es la de hacer horarios escalonados o dividir a los grupos según días de la semana, si se considera que eso ayuda a reducir el riesgo de contacto. Entonces podría ser que no estuvieran todos los alumnos y alumnas al mismo tiempo en las aulas, sino que se dividiera esto en grupos y por turnos para así aumentar el distanciamiento físico entre ellos. Otro elemento a considerar sería aprovechar que a marcha forzada hemos pasado a una modalidad de educación a distancia y conservar
esos recursos y actividades cuando sea pertinente para combinarlos con las actividades presenciales. Podría ser que los estudiantes estuvieran un poco menos de tiempo en el colegio y algunas de las cosas que se hacen presencialmente o que se hacían presencialmente se puedan realizar desde las casas. Por supuesto, esto pasa por un cambio de hábitos socioculturales. Quien ha trabajado con niños, niñas y adolescentes en colegios y escuelas sabe que ellos no tienen ningún reparo en compartir sus alimentos boca a boca sin seguir ninguna norma higiénica. Y eso es fuente alta de contagio para muchas enfermedades. Esto definitivamente tiene que cambiar. Considerando además todas las medidas sanitarias que se tendrían que tomar dentro de los colegios y escuelas, sería prudente que se tuviera un espacio de 1 o 2 semanas para aprender el nuevo estilo y la nueva forma de estar en los colegios y escuelas, porque eso no es algo que se pueda hacer de un día para otro, tanto desde el punto de vista de los estudiantes, padres y madres de familia, cuerpo docente, personal administrativo, etc. Como vemos, de momento no tenemos una expectativa a corto plazo para volver a las clases presenciales. Lo que conviene es mentalizarse para seguir trabajando con entusiasmo desde las casas, con la ayuda de familiares y con la asesoría oportuna del cuerpo docente para que el año escolar se pueda rescatar aún en las condiciones difíciles en que estamos viviendo.